Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de electromagnetismo. En este video vamos a iniciar con el tema de potencial eléctrico. Explicaremos a qué se refiere el potencial eléctrico, cómo se relaciona con las otras magnitudes eléctricas que hemos estado trabajando, como campo, fuerza o energía potencial eléctrica, y cómo la podemos calcular en un sistema de cargas puntuales. Antes de proceder con este video, les recomiendo que si no han visto los videos anteriores en donde explicamos estas tres magnitudes, campo, fuerza y energía potencial eléctrica, se pasen por allí, les dejo aquí los enlaces para que tengan muy claros estos conceptos y así puedan entender de una mejor manera el tema de potencial eléctrico. Ahora bien, el potencial eléctrico, por definición, tenemos que es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Pero esta definición es poco intuitiva y no nos dice mucho sobre exactamente qué es el potencial eléctrico. Entonces, para poder entenderlo, ¿sí? Y poder saber qué es lo que me está expresando, vamos a explicarlo con una partícula cargada. La tenemos aquí en el tablero, esta partícula roja, la cual tiene una carga positiva. Entonces, una manera de entender el potencial eléctrico es primero detallar los conceptos de fuerza, campo y energía potencial. Entonces vamos a explicarlos y así introducimos el concepto de potencial eléctrico. Aquí tenemos nuestra partícula. Sabemos que siempre que una partícula tenga una carga, me va a generar en el espacio a su alrededor un campo eléctrico. Ese campo lo podemos representar a través de vectores o a través de flechas. En este caso, vectores que van saliendo de la partícula. ¿Por qué? Porque una partícula positiva siempre me genera un campo hacia afuera, saliendo de ella. Entonces, estas flechas verdes me están indicando el campo eléctrico que hay alrededor generado por mi partícula. Esta la voy a llamar mi partícula o mi carga fuente. ¿Por qué fuente? Porque es la que me genera campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico lo podemos calcular a partir de esta ecuación, la cual debemos conocerla: constante eléctrica por el valor de la carga fuente sobre la distancia de separación al cuadrado. ¿Qué me indica esta ecuación? Que puedo calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Si yo quiero calcular el campo eléctrico acá, simplemente necesito conocer la distancia desde mi carga hasta este punto. Si lo quiero calcular acá, lo mismo, distancia desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Y el campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Que a medida que más me aleje de la partícula, menor va a ser la intensidad de este campo eléctrico. Es decir, va disminuyendo el efecto que esta partícula me está generando en su entorno. Por último, algo que hay que tener muy en cuenta del campo eléctrico es que es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir? Que depende de la dirección. ¿Listo? Y eso vamos a tenerlo muy presente porque el potencial es todo lo contrario. ¿Listo? Ahora, una vez descrito bien el campo eléctrico, vamos con nuestra siguiente magnitud, que es la fuerza eléctrica. Si nosotros colocásemos aquí una segunda carga, vamos a colocar una carga negativa que llamaremos Q1. Esta carga, cuando se posiciona en este lugar del espacio, por decirlo de alguna manera, siente la presencia de un campo eléctrico e inmediatamente sabe que hay una partícula positiva que me está generando ese campo eléctrico. ¿Y cómo sabe que la partícula es positiva? Porque esta carga va a sentir una fuerza de atracción, es decir, ella va a sentir acá una fuerza de atracción, va a querer irse hacia la carga fuente y esta es una fuerza eléctrica. Esta fuerza que la partícula negativa siente es por acción del campo eléctrico que me generó la carga fuente. Entonces, esta carga vamos a llamarla carga de prueba y recordemos, esta es nuestra carga fuente. Si nos damos cuenta, la fuerza la representamos como un vector, porque también es una magnitud vectorial. Y para calcularla, lo hacemos mediante la ley de Coulomb, donde tenemos constante, valor de las dos cargas que están interactuando, la carga fuente y la carga de prueba, y la distancia de separación al cuadrado. De nuevo,
esta distancia que hay entre las dos cargas. Entre menor sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Entre mayor sea esta distancia, la magnitud de mi fuerza se va a disminuir, ¿ok? Es decir, la fuerza es proporcional al campo. A medida que me alejo, el campo es más débil, y al ser el campo más débil, a su vez, la fuerza eléctrica también es más débil. Ahora, ¿cómo se relaciona fuerza eléctrica y campo eléctrico? Vemos que son directamente proporcionales, pero ¿cómo las puedo relacionar desde un punto de vista matemático? Sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. ¿Y qué es lo que me indica esta ecuación? Me está diciendo que el campo es la fuerza por unidad de carga. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocarle valores. Supongamos que aquí en esta posición, donde coloqué esta partícula, esta carga me estaba generando un campo de 100 newtons por coulomb. Sí, vamos a darle un valor, 100 newtons por coulomb. ¿Qué me indican esos 100 newtons por coulomb? Me indican que si yo pongo una carga en esa posición y esa carga vale 1 coulomb, va a sentir una fuerza de 100 newtons. ¿Sí? Por eso campo es fuerza por unidad de carga. Me indica cuánta fuerza eléctrica va a adquirir una partícula que yo coloque en esa posición si esa partícula tiene 1 coulomb de carga. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esa posición donde el campo es 100 newtons por coulomb, yo coloco una partícula de 0.5 coulombs? Pues va a sentir una fuerza de 50 newtons, es decir, la mitad. ¿Okay? Entonces el campo simplemente me permite tener una relación de cuánta fuerza va a sentir una partícula que yo coloque en esa posición del espacio. Entonces, eso es lo que me indica fuerza por unidad de carga. Ahora, ¿qué sucede si yo, en vez de colocar esa partícula aquí, la coloco acá abajo, en esta posición? La ubiqué a la misma distancia, supongamos que esta distancia es la misma, digamos que es por ejemplo 10 centímetros, pero la cambié en su posición. Aquí estaba acá arriba, en el cuadrante positivo, si tomamos esto como un eje XY, y acá estaría en el cuarto cuadrante, si tomamos esto como XY. Entonces, si yo la ubico acá, la fuerza que va a sentir esta partícula va a ser hacia arriba. Pero como se encuentra a la misma distancia que esta acá, el valor de la fuerza va a ser el mismo, la magnitud. Solo que ¿en qué se diferencian? En la dirección. Esta fuerza tiene una dirección hacia abajo y esta fuerza tiene una dirección hacia arriba. Y la dirección es muy importante. Y les coloco un ejemplo. Supongamos que se encuentran en el borde de un acantilado, en el borde de un precipicio, y sienten una ráfaga de viento. Si esa ráfaga de viento los golpea por detrás, les va a generar una fuerza hacia adelante y ustedes caen al abismo y mueren. Si esa ráfaga de viento los golpea por el frente, les genera una fuerza hacia atrás y ustedes se van hacia atrás, no caen y se salvan. Entonces, y ahí la importancia de la dirección. Se dan cuenta que la ráfaga de viento puede ser la misma, tener el mismo empuje, pero depende por dónde los empuje y hacia dónde se dirija la fuerza que genera, el resultado va a ser diferente. Lo mismo sucede con las cargas. Aunque se encuentran a la misma distancia, la fuerza que se está generando va en direcciones contrarias, en direcciones diferentes. Entonces, por eso estas dos magnitudes, campo y fuerza eléctrica, son magnitudes vectoriales, porque importa su dirección. Ahora, esto para recordar, ¿no? Ya todo esto debemos tenerlo muy claro. ¿Qué sucede con los conceptos de energía? Entonces ya veíamos el concepto de energía potencial eléctrica. Allí decíamos, es la energía que adquiere una partícula cargada cuando está en presencia de un campo eléctrico. Es decir, esta partícula, cuando la ubicamos en esta posición, se le generó una fuerza de atracción y a su vez adquirió una energía potencial eléctrica. Esta energía potencial eléctrica ya no es vectorial, es escalar. ¿Qué significa que sea escalar? Que si yo ubico esta partícula aquí a 10 centímetros y después ubico una partícula igual acá
también a 10 centímetros, las dos van a tener la misma energía potencial eléctrica, idénticamente la misma. ¿Y cómo la calculamos? La calculamos como constante, valor de las dos cargas, sobre distancia de separación, únicamente lineal, R. Entonces, ¿de qué depende la energía? De la distancia de separación. Si esta distancia y esta son la misma, esta energía y esta energía es la misma. Me da igual colocar esta partícula acá que colocarla acá. Las dos adquieren la misma energía. ¿Significa esto que la energía y la fuerza son diferentes? Sí, son diferentes, pero simplemente porque son formas diferentes de ver el mismo efecto. ¿Ok? Cuando nosotros veíamos mecánica, cuando vieron el curso de mecánica, que es previo al curso de electromagnetismo, allí veían dos unidades por aparte. La primera unidad de dinámica, en donde veían las leyes de Newton, donde explicaban cuál era el concepto de fuerza, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y veían todo de manera vectorial. Y en la siguiente unidad debieron haber visto energía y trabajo, lo cual les permitía calcular los mismos ejercicios que realizaban por medio de la ley de Newton, pero de una forma más sencilla, utilizando únicamente la ley de conservación de la energía, ¿sí? Únicamente trabajando con magnitudes escalares. Entonces las magnitudes escalares simplemente es, o las energías simplemente es otra forma de expresar estos conceptos de campo y fuerza eléctrica, de modo que sea de manera escalar y nos permita trabajar mucho más sencillo, ¿ok? Ahora, hasta aquí es lo que ya hemos visto. ¿Qué pasa con el potencial eléctrico? Decíamos, potencial es energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y recuerden, ¿qué era el campo eléctrico? Fuerza eléctrica por unidad de carga. Es decir, lo que el campo es a la fuerza, el potencial es a la energía potencial eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo yo en esta posición tengo un potencial eléctrico de 100 volts o 100 joules por coulombios, eso me está indicando que si yo aquí coloco una partícula que tenga un coulomb de carga, va a sentir o va a adquirir una energía potencial eléctrica de 100 joules, ¿sí? El potencial es una forma de poder relacionar la energía potencial eléctrica. Y fijémonos en la palabra potencial. Cuando nosotros utilizamos la palabra potencial en un contexto cotidiano, por ejemplo, cuando decimos que un futbolista tiene un gran potencial, lo que queremos decir es que ese futbolista va a tener mucha habilidad, ¿cierto? Va a desarrollar su habilidad de una gran manera. Lo mismo es cuando hablamos de potencial eléctrico. Potencial eléctrico lo que me quiere decir es cuánta energía podría adquirir una partícula cuando la coloque en esa posición del espacio, la cual se encuentra un campo eléctrico generado por una carga fuente. Entonces eso es lo que me indica energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿sí? ¿Cuánta energía me adquiere una carga de un coulomb cuando lo ubico en esa posición? Entonces, ¿cómo puedo calcular el potencial eléctrico? La calculo utilizando la fórmula constante eléctrica, carga sobre distancia de separación, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia entre la fórmula de potencial y energía potencial eléctrica? Que en la energía potencial eléctrica tengo en cuenta las dos cargas, ¿verdad? Deben haber dos cargas para que se genere energía. En cambio, el potencial eléctrico solo tengo en cuenta la carga fuente, la carga que me está generando campo eléctrico, ¿ok? Solo tiene que haber una carga para que se me genere un potencial eléctrico en esta región del espacio. Entonces, el potencial eléctrico es el símil del campo eléctrico y la fuerza eléctrica es el símil de la energía potencial eléctrica, para que podamos relacionar los dos. Así como el campo se relaciona con la fuerza, de esta manera, campo es fuerza sobre carga, de la misma manera el potencial se relaciona con la energía potencial eléctrica. Potencial V es energía potencial eléctrica sobre carga. ¿Cuál carga? Mi carga de prueba, mi carga 1. Es decir, si yo tengo la energía y la divido por la carga en la que se generó esa energía, obtengo el potencial eléctrico que la carga fuente me generó en ese punto del espacio. Entonces, el potencial lo calculamos en algún punto del espacio, la energía potencial la calculamos sobre una carga que se esté moviendo. Y recuerden,
tanto potencial como energía potencial eléctrica son magnitudes escalares, lo cual significa que el potencial va a ser el mismo aquí a 10 centímetros, que aquí a 10 centímetros, que aquí a 10 centímetros y en cualquier posición a 10 centímetros que de manera radial yo me ubique. Esta propiedad del potencial me permite definir algo que se llaman las superficies equipotenciales. No lo vamos a explicar en este video, lo vamos a dejar para un próximo video, pero que sepan que existen las superficies equipotenciales y que son una propiedad muy específica del potencial eléctrico. Ahora bien, una vez que hemos explicado este concepto de potencial eléctrico, vamos a intentar trabajarlo de una manera más clara a través de ejercicios que me permitan calcular movimientos de partículas en un campo eléctrico. Entonces vamos allí a ver nuestro primer ejercicio. En este primer ejercicio se nos plantea un dipolo eléctrico que está formado por dos cargas puntuales. Tenemos que primero tener presente este término dipolo eléctrico. Cuando hablamos de dipolo, su nombre lo dice, di de dos y polo de dos extremos, nos está hablando de dos cargas. ¿Okay? Siempre un dipolo son dos cargas. Y tienen la particularidad que estas cargas deben tener la misma magnitud, es decir, el mismo valor, pero signo contrario. Entonces, en este caso nos dice que la carga Q1 tiene 12 nanocoulombs y es positiva, y la carga Q2 tiene 12 nanocoulombs y es negativa. Y están separadas a una distancia de 10 centímetros. Entonces, vamos a ejemplificar eso en un diagrama. Lo tenemos aquí, nuestro eje XY, como lo hacemos siempre para los ejercicios. Y tenemos nuestra carga Q1 ubicada acá en el origen y nuestra carga Q2 ubicada a 10 centímetros. ¿Okay? Ahora, el ejercicio me dice que calcule los potenciales eléctricos en los puntos A, B y C. Y aquí en el diagrama nos ubican estos puntos A, B y C. Tenemos nuestro punto A en la mitad de las dos cargas, a 6 centímetros de Q1 y a 4 centímetros de Q2. Nuestro punto B a 4 centímetros de Q1 y lógicamente 14 centímetros de Q2. Y nuestro punto C, que se encuentra aquí arriba, a 13 centímetros de cada una de las cargas. Entonces, vamos a calcular el potencial en cada uno de estos puntos. Mi valor de potencial aquí, el potencial en A, mi valor de potencial aquí, el potencial en B, y el valor de potencial aquí, el potencial en C. Entonces, es como si tuviésemos tres ejercicios diferentes, donde en cada punto nos pide calcular un potencial. Entonces, vamos a concentrarnos primero aquí en el punto A. ¿Qué potencial hay en el punto A? Entonces, tengo que saber qué partículas me están generando potencial. Entonces, tengo la partícula positiva y la partícula negativa. Cada una de ellas me genera un potencial aquí en A. Y si quiero calcular el potencial total, simplemente debo sumar la contribución de esta y la contribución de esta. Entonces, si lo escribo de una manera algebraica, el potencial que se me va a generar en el punto A va a ser igual al potencial que me genera la partícula 1 en ese punto, más el potencial que me genera la partícula 2 en ese punto. De mi potencial en A va a ser la suma de estas dos contribuciones. Voy a calcular cada una de ellas. Entonces me vengo acá abajo. Potencial que me genera la partícula 1 en el punto A va a ser igual a. Utilizo la fórmula de potencial. Constante, carga sobre distancia. ¿Cuál es el valor de la constante eléctrica? Ya la conocemos. 9.0 por 10 a la 9. Multiplicado por el valor de la carga. ¿Cuál es la carga? Si estoy calculando el potencial que me genera la carga A, pues vengo y tomo el valor de la carga, de la carga 1, vengo y tomo el valor de la carga 1. Y el ejercicio me decía que esta tiene una carga de 12 nanocoulombs. Como se encuentra en nanocoulombs, debo pasarla a coulombs. Y sabemos que para pasar a coulombs, simplemente tomamos el 12 y lo multiplicamos por 10 a la menos 9. Y así nos queda en coulombs. Que nos la sabemos acá. 12 por 10 a la menos 9. Recuerden que no colocamos las unidades no es necesario operarlas.
Y esto divide en la distancia de separación. ¿La distancia entre quién y quién? Entre la partícula 1 y el punto A, que es lo que estoy calculando. Distancia entre 1 y A, 6 centímetros. Pero recuerden que debemos expresarlo en ¿qué? En metros. Entonces, para pasar centímetros a metros, dividimos en 100. Es decir, esto sería 0.06 metros. Lo traigo aquí. Tendría mi distancia 0.06. Y con esto simplemente opero en la calculadora. Y tendría 9.0 por 10 a la 9, que multiplica a 12 por 10 a la menos 9, dividido en 0.06. Con esto tengo que mi valor de potencial es 1800. 1800. Y recordemos, las unidades de potencial son voltios o volts. Y las colocamos como una V mayúscula. Ahora, ya calculé el potencial del punto A que me genera la partícula 1. Ahora debo calcular el que me genera la partícula 2. De la misma manera, potencial que me genera 2 en A va a ser igual a valor de la constante 9.0, que multiplica a valor de la carga. ¿Cuál carga? La carga 2. Y la carga 2 me decía el ejercicio que, al igual que la carga 1, tenía una magnitud de 12 nanocoulombios, pero negativos. Que si esto lo paso a coulombs, sería 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Y ese es el valor que me traigo acá. 12 por 10 a la menos 9. Pero recuerden, si es negativa, me traigo aquí el signo negativo. Y esto queda dividido en la distancia de separación, R. ¿Y la distancia de separación cuánto es? 4 centímetros. Pero si dividimos por 100 para pasar a metros, 0.04 metros. Y con esto tendría el potencial que me genera la partícula 2 en el punto A. Valor de la constante por valor de la carga dividido en distancia 0.04. Y tendría que esto tiene un valor de menos 2700 volts. Una vez que ya tengo los dos, vengo y los sumo para obtener el potencial total. Entonces el potencial en A va a ser igual a el potencial que me genera 1, 1800, más el potencial que me genera 2. El potencial que me genera 2 es negativo, menos 2700. Con esto tendría que el potencial en el punto A va a ser igual a 1800 menos 2700 menos 900 voltios. V mayúscula. Y así tendría calculado mi primer valor de potencial. Como se dan cuenta, es muy sencillo, la fórmula es muy sencilla de aplicar. Simplemente es tener cuidado con las distancias, trabajarlas siempre en metro, y con las unidades de la carga. Y además tener siempre presente que el potencial en un punto es la suma de los potenciales que me genera cada una de las cargas. Si hubiese una tercera carga por aquí, incluyo la tercera carga como una contribución, la sumo para tener el potencial total. Ahora vamos a ver qué pasa en el punto B y qué pasa en el punto C. ¿Qué sucede para el punto B? Lo mismo. Aquí en este punto B sería el potencial que me genera 1 y el potencial que me genera 2. ¿Ok? Así una se encuentre detrás de la otra, esta me sigue generando potencial aquí en el punto B. Simplemente tengo que sumar las dos contribuciones. El potencial en B es la suma de las contribuciones de cada partícula. Para el caso de la primera partícula, la partícula 1 en B, ya sabemos, valor de constante por valor de la carga, dividido en la distancia. ¿Cuánto es la distancia desde 1 hasta B? 4 centímetros, que si lo dividimos en 100 me daría en metros, y sería 0.04 metros.
Este valor ya lo había calculado antes y es 2700 positivo volts. Ahora, la que me genera la partícula 2, carga constante por carga, que es negativa, dividido en distancia. ¿Cuánto es la distancia desde aquí hasta aquí? Ya lo habíamos dicho. 4 hasta acá, más 6 hasta acá, 10, más 4 hasta acá, 14. 14 centímetros dividido en 100 para pasarlo a metros sería 0.14. Este valor no lo conozco, vamos a calcularlo. Tendría valor de la constante 9.0, valor de la carga menos 12 por 10 a la menos 9 y por último distancia de separación 0.14. Con esto tendría un valor de potencial de 771.43 voltios. Y una vez que ya tengo los dos, simplemente vengo y los traigo a mi fórmula. Bueno, este potencial es negativo, ¿no? Porque aquí esta carga es negativa. Ahora si los traigo a mi fórmula, el potencial en B va a ser igual a la contribución de la partícula 1, que es 2700, menos la contribución de esta partícula, bueno, más, pero este es negativo, menos 771.43. Y este cálculo me daría 1928.57 volts. En este caso me da un potencial positivo. Entonces aquí tenemos que el potencial en B es 1928.57 voltios. Ahora por último vamos a calcular el del caso C. Para el caso del punto C tenemos el mismo procedimiento. La contribución o el potencial aquí en el punto C va a ser la suma de la contribución de la partícula 1 y la suma de la contribución de la partícula 2. Entonces, vamos a calcular la contribución de la partícula 1. 1 en C. ¿Qué es lo que cambia? La distancia. La distancia desde 1 hasta C nos dice el ejercicio que son 13 centímetros. Si dividimos esto en 100, tendría que esto es 0.13. Ya saben, constante carga sobre distancia de separación. Y con esto tendría que mi potencial es 830.77 voltios. Ahora, ¿qué pasa con la partícula 2? La partícula 2, la diferencia es que tiene una carga negativa, ¿sí? La contribución de potencial de 2 en C. Y la distancia de separación vuelve a ser la misma, 13 centímetros. Entonces, 0.13. Como la distancia es la misma, simplemente cambia el signo. Este potencial sería menos 830.77 voltios. Y una vez que tengo las dos, me vengo y las traigo a mi potencial total en C. Y tendría el de la partícula 1, 830.77, más el de la partícula 2 que es negativo, menos 830.77. Y esto me da que el potencial en C es 0 voltios. Y esto es una particularidad que tienen los dipolos eléctricos. Un dipolo eléctrico, como está conformado por dos cargas que tienen diferente signo, pero igual magnitud en la carga, siempre me va a generar un potencial eléctrico 0 en una línea que se encuentre en toda la mitad de las dos cargas. Como esta distancia de separación aquí y esta distancia de separación aquí es la misma, significa que este punto se encuentra en una línea que está en toda la mitad entre las dos cargas. Y en cualquier parte que yo quiera calcular el potencial en esta línea, sobre esta línea, acá, 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 o en cualquier parte, mi potencial siempre va a ser 0. Entonces, este es el eje de potencial 0 para un dipolo eléctrico. Siempre va a ser la mitad de la separación entre las dos cargas. Los dipolos son importantes porque se encuentran mucho en la naturaleza, en diferentes sistemas,
y lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos el siguiente tema, que es capacitores eléctricos. Ahora, con este ejercicio vamos a finalizar este video hasta acá. En el próximo video realizaremos un par de ejercicios más en donde ya empezaremos a mezclar los conceptos de potencial y energía potencial eléctrica para poder calcular o determinar movimientos de partículas en un campo eléctrico. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.